Muy bien. Nos ubicamos en tu libro de geografía. Ya en la página, a ver, un momento, veo la página. Vamos a trabajar la semana 2, porque de historia ya lo terminamos las 3. Entonces nos queda solamente geografía. Una lo vamos a trabajar ahora y la otra el día viernes. Y culminamos el mes de agosto. Lunes empezamos sus evaluaciones y así sucesivamente. Entonces ahora nos ubicamos en tu libro, en la página 100, a ver un momento, Río Yali, en la página 125. ¿Sí? 125. Sí, 125. Muy bien. Vamos a ver otra cuenca hidrográfica del Perú, teniendo en cuenta que estamos trabajando en los ríos peruanos. Ya vimos una cuenca del Pacífico. El día de ahora vamos a ver otra cuenca que es la cuenca del Amazonas. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Dame un momento, por favor. Muy bien. Vamos a ver otra vertiente hidrográfica denominada la vertiente hidrográfica del Amazonas. Vamos a ver todos los ríos que lo conforman al departamento o a esta cuenca hidrográfica del Amazonas. Nos dice que está formada por el área territorial del Perú, cuyas aguas se vierten en el Amazonas y al mismo tiempo desembocan en el Atlántico. Se localiza en la parte oriental de nuestro territorio. Tiene una extensión aproximada de 956.750 kilómetros cuadrados, a cuánto equivale a 70,5% en el Perú. Vamos a ver las características de algunos ríos amazónicos. ¿Sí, Priscila? Sí. Muy bien. Vimos los ríos del Pacífico, cuáles eran los departamentos que lo conformaban a los ríos del Pacífico en la clase anterior. Ahora vamos a ver las cuencas o los ríos que lo conforman a esta cuenca hidrográfica del Amazonas, pero también tiene características. Vamos a ver cuáles son esas características. Nos dice que tiene dos principales centros de origen. ¿Cuáles son esos centros de origen? Uno de ellos es el nudo de Pasco y Vilcanota. En el nudo de Pasco está en la sierra central del país. Escucha esto, nace en el norte. Los grandes ríos amazónicos como el Marañón, el Guallaga, ¿ya? Estos ríos corresponden a la cuenca hidrográfica del Amazonas. Otra de sus características de las vertientes hidrográficas del Amazonas es que sus ríos presentan una alimentación preferentemente glacio-pluvial. Otra de sus características es que tiene cursos de gran longitud, siendo Ucayali el más largo. Entonces, pregunto, de la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿cuál es el río más largo? ¿El río? ¿Amazonas? Ucayali. Ucayali. Otra de sus características es que estos ríos son caudalosos. La creciente se inicia en el mes de octubre y alcanza su mayor volumen en los meses de febrero y marzo, ¿ya? No te olvides de esto, que los ríos del Amazonas empieza a subir su volumen con respecto al caudal en los meses de octubre, enero, febrero y marzo. Nos dice que crece su caudal. ¿Por qué será? Porque en esos meses son una época de invierno. También nos dice que estos ríos tienen un régimen regular. Nos quiere decir que llevan aguas durante todo el año. Sus aguas nunca se pierden. Lo que disminuye es la cantidad de agua.
Y estos ríos también son navegables en su curso medio e inferior. En el Perú, de hecho, existe una red fluvial conmemoradamente muchos navegables. ¿Ya? Vamos a ver su importancia de los ríos de la vertiente del Amazonas. ¿Por qué son importantes estos ríos del Amazonas? ¿Me podrías decir, Priscila? A ver. Uno, fueron importantes valles interandinos y de la selva alta. Son vías de comunicación. Se constituyen en la continuación natural de las carreteras de penetración. Son fuentes de recursos hidrobiológicos. Contienen enormes reservas acuíferas. Son grandes fuentes energéticas. Entonces nos menciona 5 de sus importancias de los ríos del Amazonas. Uno de ellos es que forman importantes valles interandinos y de la selva alta. También son importantes porque son vías de comunicación. Imagínate, estos ríos sirven como vías de comunicación. No solamente eso, sino que también son fuentes de recursos hidrobiológicos y contienen enormes reservas acuíferas y son grandes fuentes energéticas. Ahí tenemos los principales ríos amazónicos. El río Marañón, el río Amazonas, el río Marañón, el río Ucayali, el río Huallaga, el río Tambo, el río Perené, el río Ene, el río Mantaro. También está el Apurímac, el Urubamba, Madre de Dios. Son los 11 ríos que corresponden a esta cuenca hidrográfica del Amazonas. ¿Ya? Y también acá tenemos Olla del Titicaca. Está formado por los territorios cuyas aguas se vierten en el lago Titicaca. Se localiza en la meseta del Collao a 48.755 kilómetros cuadrados. ¿A cuánto equivale? A un 3,8% de territorio. Muy bien, vamos a ver las características de los ríos del Titicaca. Ahí tenemos, está el lago Titicaca. Ya, muy bien. Vamos a empezar por los ríos que lo conforman a esta cuenca hidrográfica del Amazonas. ¿Cuáles son? ¿Me podrías mencionar los 11 ríos? El río Amazonas, el río Marañón, el río Ucayali, el río Huallaga, el río Tambo, río Perené, río Ene, río Mantaro, río Apurímac y río Urubamba y río Madre de Dios. Lo que me vas a hacer ahora es lo siguiente. Tu tarea todavía no me llega de geografía de... Voy a hacer con otras tareas, como dentro de una semana. ¿Cómo? No había entrado una semana a las clases de ninguna, pues sabes, por lo que mi mamá estaba mal de salud. Y me estoy poniendo al día. Supongo que te atrasaste de todos los cursos. Ajá. Ya. Entonces, ¿te parece si me sacas un resumen de todo esto? Ya, pero vamos a verlo. A ver, estamos acá en los ríos. 11 son los ríos que lo conforman a la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿verdad? Acá tenemos la olla del Titicaca, que está formado por el territorio, cuyas aguas se vierten en el lago Titicaca, lo que ya te mencioné. También tenemos algunas características de los ríos del Titicaca. Una de ellas es que forman una cuenca endorreica, o sea que no tiene salida al mar. Tiene su origen en las cordilleras que circulan en la meseta del Collao. También tienen cursos de corta longitud, siendo el Ramis el más largo. Estos ríos que se originan en el Titicaca no son caudalosos, no son navegables, son de régimen irregular.
con crecidas en verano y estiaje en invierno. Vamos a ver la importancia del lago Titicaca. Una de sus importancias es que forman pequeños y estrechos valles, ¿ya? Forman pequeños y estrechos valles. Otra su importancia del lago Titicaca es que abastecen de agua a las poblaciones ribereñas y también tienen una potencia hidroeléctrica y fomentan el desarrollo de la agrícola ganadera. Estas son las características del Titicaca. Pero el Titicaca también tiene vertientes. ¿Cuáles son esos vertientes? Los ríos son los siguientes que salen del Titicaca, como por ejemplo el río Suches, el río Ramis, el río Coata, el río Llave y el río Desaguadero. Todos estos son vertientes del Titicaca. Ahora vamos a ver los lagos y lagunas del Perú. En el Perú se han contabilizado más de 1.200 lagos y lagunas, las cuales se contribuyen de la siguiente forma. A ver, vertiente del Atlántico tenemos 7.441, en la vertiente del Pacífico 3.986 y en el área del Titicaca 841. Ahí está su extensión de los principales lagos del Perú, siendo el más grande el Titicaca, luego le sigue Aricota, luego está Junín, luego las Lagunillas, las Salinas, las Parinacochas y también sus respectivas extensiones, siendo el más grande y el primero en el Perú el lago Titicaca. Y el lago Titicaca nos dice que es el lago más navegable para grandes barcos. Están acá los más grandes del mundo, ¿ya? En el lago hay más de 50 islas e islotes, siendo la más importante el territorio peruano, las de Taquile. Estas son algunas características del lago Titicaca. ¿Cuáles son? El lago Titicaca se puede dividir en tres partes bien diferenciadas. El lago Titicaca grande o principal, la bahía de Puno y el lago pequeño. No se olviden que el lago Titicaca se divide en tres partes bien diferenciadas. ¿Cuáles son? El lago Titicaca grande o principal, la bahía de Puno y el lago pequeño. ¿Pero cuál es su? Muy bien, pero ¿cuál es su importancia del lago Titicaca? Vamos a ver por qué es importante el lago Titicaca. Una de sus importancias es que regula la temperatura de la meseta del Collao, ¿ya? También hace de la meseta del Collao la región más productiva de estos territorios. También hace de la meseta del Collao un gran centro demográfico. Alberga enorme potencial de recursos ictiológicos. También nos dice que sirve como vía de comunicación más adecuado entre el Perú y el otro país vecino, que es el país de Bolivia. Su importancia radica también porque guarda una grande reserva acuífera y es un gran potencial acuífero. También tenemos características generales, como por ejemplo su ubicación, su altitud, su superficie, ¿ya? Y ahí están sus dimensiones. También hay otros lagos y lagunas del Perú, como por ejemplo en el departamento de Puno, en el departamento de Cusco, en Junín, Huancavelica, Arequipa, Pasco, Tacna, Ayacucho, Ancash, Arequipa, Amazonas, Loreto, Apurímac, Lima, Piura, Huánuco y en Ica. En todos estos departamentos se encuentran los lagos y lagunas más importantes del Perú. Como por ejemplo en Puno se encuentra Arapa, Lagulí y algunas lagunillas como por ejemplo Zaracocha, Loriscota, Aranta o Mayo. En todos estos departamentos se encuentran los lagos y lagunas. Muy bien, ahora me vas a sacar un resumen de toda esta hidrología que hemos hablado y me haces un pequeño dibujo, ¿sí? De un río, de un lago y de una laguna. ¿Sí, Priscila? Ya, Miss. Ya, para ya no cansarte, damos por culminado, me sacas tu resumen y me dibujas
Una cuenca hidrográfica del Amazonas. ¿Sí? ¿Sí? Dijiste para dibujar un lago, un río y qué más. ¿Una laguna? Ya. Perfecto. Ya. Bueno. Ya, más bien que me disculpe. Ya, por ahora damos por culminada la clase. Sácame tu resumen y me lo envías. Si es que no, a ver, me puedes enviar, si es que no puedes estos días, pero de todas maneras me lo tienes que enviar a poner tu nota. Me lo puedes enviar hasta el fin del último examen. O sea, lunes empezamos nuestro examen, los exámenes. Hemos terminado más o menos viernes. Viernes en la mañana de la otra semana tú me puedes enviar todos tus trabajos. Solo te estoy dando opción a ti. Porque cuando ya me envían después de la fecha ya no lo reviso. ¿Sí, Priscila? Ya me. Gracias. Perfecto. Damos por culminada la clase. Que tengas un lindo día. Trabájame por favor. Sácame tu resumen y envíame una foto. ¿Ya? Ya me Cuídate. queda.